Vamos por aquí. Bueno, se empiezan a conectar los amigos nuestros acá en nuestro Facebook Live de esta noche. Así que damos un momento, comienzo precisamente a nuestro programa La Otra Realidad. Toda esa gente buena que se está ya enlazando acá con mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial, Facebook Live. Recordando que luego esto estará también de forma diferida en mi canal de YouTube Andrew Álvarez Chardón, donde también te puedes suscribir. Bueno, vamos a dar la bienvenida oficialmente. Buenas noches, mis amigos. Bienvenidos a una nueva edición, otro programa de La Otra Realidad, tu amigo Andrew Álvarez. Hoy, 1 de diciembre del año 2023, el último mes del año 2023, se está acabando el conteo. Y por aquí seguimos, ¿no? En la rueda de la vida, en este derrotero que todos acá, pues, experimentamos y siempre agradecidos de que se nos dé un momento más de vida y que ese momento de vida que tengamos, pues, sea de provecho y que pueda ser compartido con toda esa hermosa gente que compone la humanidad, como he dicho tantísimas veces, ¿no? Con defectos y virtudes, todos tenemos muchas cosas que aportar positivas acá a nuestro pueblo, a nuestra sociedad, al mundo en particular. Así que gracias por estar conmigo, aquí ya comenzando oficialmente, ¿no? La Navidad, tanto en Puerto Rico como en todas partes del mundo donde se celebren, ¿no? Las nuevas buenas del cristianismo. Y lógicamente hay quienes incluso todavía tienen sus prácticas paganas y celebran también el solsticio de invierno y otras milenarias costumbres. Así que hay espacio para todo el mundo, hay espacio para la conciencia, hay espacio para aprender, hay espacio para compartir. Aquí no debemos condenar a nadie por sus creencias, ni por su cultura, ni por nada en particular, siempre y cuando no le haga daño a nadie y que aporte de alguna forma a la vida cotidiana de todos los seres humanos que les rodean. Así que gracias una vez más. Feliz Navidad a todos, así estaremos hasta que llegue el próximo año con esto en mente de forma positiva y en, ¿cómo diría yo?, en camino a crecimiento, que es lo que todos necesitamos. Bueno, mis amigos, hablando precisamente de crecimiento, del camino y todo lo que podríamos tocar esta noche, y antes que se me pase, también recordarles, porque hoy estamos acá de carrera entre una cosa y otra, y hoy se nos ha hecho un poquito difícil poder tener el segmento o el programa de esta noche. Hay muchos compromisos, tanto familiares, usted entenderá, como también de trabajo, así que estamos ahí un poquito complicados. Pero bueno, aclarado todo ese punto, recuerden que va a estar en el segundo segmento conmigo el ingeniero Orlando Plavia, telefónica como todos los viernes, cada vez que se puede y siempre que querramos todos. Acá está Orlando colaborando con todos nosotros con las cosas interesantes que siempre nos exponen del acontecer internacional. Dicho todo eso, pues vamos directamente a entrar en materia en lo que tengo para exponer esta noche a esta gente buena que siempre está conectada con nosotros. Bueno, hay un interesante informe que da Oxfam. Oxfam es una organización sin fines de lucro que busca la justicia social en todas partes del mundo, es decir, que busca la equidad, ¿no? De que la pobreza pues no sea tan radical, de que no existan esas distancias abismales entre las clases dominantes y las clases oprimidas de muchas partes del mundo, porque la realidad es que muchísima gente, hay miles de millones de personas que están oprimidos en el mundo. Hay otros que no hacen nada porque no les da la gana de hacer nada, y esos pues los conocemos muy de cerca. Mucha gente que teniendo todas las oportunidades, lamentablemente no se levantan, no crecen, no se desarrollan y, como dije hace un rato, no aportan nada a la sociedad en que viven. Pues bueno, este reporte de los Oxfam precisamente lo que nos trae es un punto de discusión que se lleva hace muchas décadas, ¿no? Donde se habla de la pobreza en general, y no solamente las clases dominantes, sino el porciento específico de personas en el planeta que son dueños prácticamente de casi todo lo que hay, ¿no? De la mayor parte del capital del planeta, la mayor cantidad de inversiones, de los grupos bancarios y de las organizaciones que, como siempre, ¿no?, mueven capital y ganancia, el usufructo de todo el quehacer, ¿no?, de las industrias y del trabajo en nuestro mundo. Y que estas organizaciones pues obviamente no están centradas en un solo país. Usted no puede señalar a Estados Unidos como el único país que tal vez tenga, ¿no?, la capacidad de transnacionales para explotar el mundo. Usted tiene que señalar tanto a China, como tiene que señalar a Europa, como tiene que señalar a Estados Unidos y otros países más. Puede incluir Australia, Japón, a quien usted guste. Usted tiene obviamente países clasificados a través de diferentes organizaciones como el G7 y el G20, ¿no? Ahí usted tiene países ricos, ahí están los países más ricos del mundo, los países desarrollados, los países que dictan la norma de cómo se hace economía a nivel mundial, de cómo es que corre, ¿no?, el intercambio monetario y sobre todo, ¿no?, qué hay con el comercio internacional. Fuera de ese grupo G20 y G7 no hay mucho que buscar,
Por más que Rusia quiera aspirar a unos bloques económicos con China, o quieran crear otro tipo de organización subyacente a lo que sean estos grupos occidentales, pues incluso incluyen a países de Oriente como Japón, como Corea del Sur y como Australia, que está obviamente allá abajo del Índico en el Pacífico. Así que la realidad es que el gran comercio del mundo, el gran capital, la gran inversión está concentrada en estos grupos. G7, son las principales potencias económicas del planeta, y obviamente el G20, que son los restantes países que corren definitivamente la economía internacional. Dicho todo eso, pues lo que Oxfam, esta organización sin fines de lucro, lo que trata de determinar es diferentes aspectos, ¿no?, de la riqueza y la pobreza en el planeta que usted y yo vivimos, ¿no? Y que determina que el 1% de la población mundial, recuerde usted que estamos sobre 8.300 millones de almas sobre la faz de la Tierra, muchísima gente viviendo acá, y mientras más población hay, elemental, obvio, pues más recursos se necesitan, alimentarios, agua, energía, medicina, bueno, name it, como decimos acá en Puerto Rico y en los Estados Unidos, menciona lo que usted quiera, la lista es inmensa de necesidades que hay que compensar y que lamentablemente por la desigualdad económica y todo lo que ya conocemos y que debemos estar conscientes de eso, que surge en el mundo en que vivimos, pues no ocurre, ¿no? El pan del mundo, como siempre, más repartido. Dicho eso, que es casi un cliché, pero que es un cliché que obviamente tiene definitivamente vigencia en la actualidad, pues lo que nos dice es que el 1% de la población mundial contamina lo mismo que 2/3 partes de la población mundial. Me explico, para que nos entendamos. Ese 1% significa 77 millones de personas. 77 millones de personas que viven en nivel de riqueza, no como usted, como yo, que tenemos que trabajar, que tenemos que si no movemos y no sudamos haciendo labor, pues no cobramos y no manjar, no comemos y nuestra familia pues se queda en la calle. O sea, acá nosotros que tenemos que trabajar, los que llamaban, ¿no?, el proletariado antes, cuando se hablaba de la lucha de clases y el lumpen abajo y el lumpen proletariado, y se hablaba de todas las clases que estaban obviamente sujetas, ¿no?, por los grupos de poder y todo este esquema que nos daban dentro, ¿no?, de la economía marxista, o inclusive dentro del análisis de la sociología y la antropología marxista, que de hecho es lo que se enseña en la Universidad de Puerto Rico, lo sabe, ¿no? El currículum, por ejemplo, en la Universidad de Puerto Rico, en el campo de antropología específicamente, e incluso en la economía, lo que utiliza obviamente es el enfoque marxista. Y esto hay que hablarlo, ¿no? Sea bueno, sea malo, aquí lo que siempre se indica es que esto lo que se refiere es al estudio materialista de la sociedad. Es decir, lo aclaro un poco más. No es que se está vendiendo el comunismo en la Universidad de Puerto Rico, hay quien lo pueda interpretar de esa manera, simplemente que se enseña un modelo de análisis materialista, ¿ok? Y ese modelo de análisis materialista, pues obviamente se conduce a que a la fuente y recursos de modos y medios de producción. Dicho eso aquí resumido, bien rápido, para no complicarnos en la teoría que pueda haber dentro de esto, ¿no?, en la cátedra universitaria, sí es importante señalar lo siguiente, ¿no? Estos 77 millones de personas contaminan lo mismo, según esta investigación de Oxfam que se hizo en el 2019, y ahora se presenta y que obviamente tarda años, no se puede dar el mismo año, porque esto requiere investigación, estudios, recopilación de datos, y usted todos los años no puede tener los datos ahí al día. Cuando usted ve que, oiga bien, para que use el filtro de la conciencia y pase las cosas por ese lazo, cuando usted ve que está terminando un año, va a terminar un año, y le dan a usted por cientos específicos de gastos, aquello, lo otro, de lo que sea, de detalles que sean neurálgicos para mover, ¿no?, el planeta o mover toda la organización que pueda haber en países desarrollados y complicados, pues usted se da cuenta que obviamente ninguno de esos números, para que tenga esta clave, ninguno de esos números son reales. Son ¿qué? Valoraciones que se hacen, aproximaciones. Así que cualquier estadística que se haga en 2023 ahora, a no ser que sean inclusive los asesinatos que sean día a día y se estén contando, por ejemplo, acá en la isla de Puerto Rico, o otros detalles en específico, la mayoría de los datos siempre son inexactos. ¿Por qué? Necesitan tiempo para poderse poner, actualizarle, confirmación, verificación de todo lo que está implicado en una investigación que sea real o que vaya al detalle, ¿no? Dicho eso, bueno, otra cosa que hay que aclarar que dice esta gente, bueno, que 5.000 millones de personas vis a vis 77 millones de personas. Por cada persona de este grupo, de ese 1% de la población mundial, que es rica, pues cada persona de ese grupo contamina lo mismo que 65 personas de las 2/3 partes de la población más pobre del mundo o de la humanidad, o de esos 5.000 millones de personas. Es decir, un millonario de estos, pues
contamina más con dióxido de carbono y con contaminantes de toda índole por su forma o estilo de vida, por el consumo que tiene, ¿no? Porque obviamente se da lujos que no puede darse el que tiene que labrar la tierra o el que vive en la miseria, y estos lujos pues obviamente tienen consecuencias ambientales. Hay una huella ecológica, y esa huella ecológica pues esta gente definitivamente la deja y es más marcada. Tienen yates, tienen aviones, tienen todo lo que usted quiera, ¿no? Gastan y queman más combustible que usted, que yo, elemental. Bueno, dicho eso, para que aclaremos por qué 77 millones de personas, que es el 1% de la población actual del mundo, que está sobre 8.300 millones de personas, y que 2/3 partes de toda esa población, que son más o menos 5.000 millones de personas, esas 2/3 partes, pues viven obviamente en márgenes de pobreza, pero aún ese pequeño grupo, 1%, contamina lo mismo que todos esos 5.000 millones de personas. Elemental, ¿no? Difícil tal vez para alguna gente digerir, pero para otros obviamente está claro, ¿no? Los grandes intereses no les interesan, no solamente porque crea más capital con la contaminación industrializada y con la explotación de recursos naturales y con la devastación de bosques y con obviamente la sobrepesca en los océanos o todo lo que usted quiera a nivel transnacional o como usted lo quiera entender. Y por otro lado, a ese pequeño grupo tampoco le interesa que le limiten sus gastos alegres o su buena vida. Es decir, puede ser de jet set o hacer lo que quieran, comprar el Lamborghini, comprar el Ferrari, botarlo al otro año y comprar uno nuevo todos los años, etcétera, etcétera. Lo que fuera. El gusto es extravagante, algunos un poco ni siquiera exóticos, algunos son un insulto, ¿no?, a la vida. Es decir, es vergüenza. Yo decía hace muchos años, como yo decía, riqueza que da vergüenza. Porque teniendo tanto y tanto y tanto y tanto que es necesario para ni siquiera vivir cómodo, no se conmueven ante la necesidad de tantos que no tienen ni un buche de agua ni un pedazo de pan para comer en un día o en 2 días o en 3 días. Y la inanición mata millones de niños. Y esa gente que no tiene empatía por el resto de la humanidad realmente no puede merecer ni la admiración de nadie, ni el apoyo de nadie. A no ser que, pues, hay almas o hay cuerpos, ¿verdad?, que están vacíos sin alma en este mundo, pero de eso se trata. Así que Oxfam, que algunos la critican porque dicen que es de izquierda, que sé yo qué diablo, la realidad es que trabaja con los datos y los números que mucha gente no quiere tratar, que inclusive la prensa pues no trata mucho. Y acá en Puerto Rico, con este tipo de periodismo que yo digo que obviamente es insularista, la prensa insularista, pues hay cosas que no se discuten nunca. Y de lo que aquí hablaremos hoy, pues aquí no se mencionó ni de casualidad en la isla, ni de rebote, ni de eco. ¿Por qué? Porque hay que ver más allá de lo aparente. Dicho todo eso, hay otra nota también que creo que es importante que tengamos, y vamos a empezar a hablar de lo que pasa en el Oriente Medio, y hoy voy a dedicar prácticamente mi segmento a la situación en la Franja de Gaza y lo que está ocurriendo, ¿no?, en el perímetro precisamente de esta guerra dentro de Israel y luego más allá de las fronteras de Israel, específicamente una nota que sale de la agencia SANA. La agencia SANA, S-A-N-A, allá en Siria, acaba de indicar escasamente hace un par de horas de que la fuerza israelita estuvo bombardeando las afueras de la capital de Siria, Damasco, y que en este bombardeo todavía no se han reportado bajas o qué lugares fueron devastados por las bombas de Israel, pero obviamente es un ataque directo a Siria en su territorio, ¿no? Violando, ¿no?, definitivamente el espacio aéreo sirio, ¿no?, y todas las normas que pudieran estar vigentes a través de las Naciones Unidas. Así que una vez más no solamente comienza luego de 7 días de receso, de haber habido un alto al fuego, las hostilidades nuevamente en la Franja de Gaza, sino que ahora se extiende precisamente en zonas de Siria, que no se sabe exactamente, y específicamente en la capital, en Damasco, si esto tiene que ver algo con el conflicto que está ocurriendo en la Franja de Gaza, o si es algo subyacente, si es otra situación de seguridad y de toda esta crisis que siempre ha habido entre Siria y el Estado de Israel, o si los iraníes de alguna forma u otra han sido parte de este ataque, en el sentido de que han sido blanco del ataque de las bombas israelitas allá en Siria. Así que la cosa se complica siempre de lo que se supone usted no debe saber, porque acá en la isla de Puerto Rico y en muchos de los lugares donde nos ven, estas cosas ni se mencionan, como he dicho. Pero es importante acá en la otra realidad siempre nos recalcar en estos puntos y señalar, ¿no?, todas estas situaciones que están ocurriendo en el mundo, porque de alguna forma o manera se complica el escenario mucho más. Y no hay que ser alarmista, ni amarillista, ni inventarse lo que no hay, ni hacer este tipo de cosas que usted ve continuamente, tanto en YouTube como en Facebook, Instagram y en otras plataformas sociales, de gente, ¿cómo diría yo?, inventando noticias o adulterando noticias o sacando de contexto la información
para, qué sé yo, crear falsas expectativas, crear pánico en la gente, no sé, buscar, qué sé yo, más atención. Aquí hablamos a calzón quitado, sin efectos especiales, sin ningún sonido de otro mundo, nada de eso. Esto es el contenido, la esencia de lo que venimos aquí a traer, que es lo importante, que es lo que compone este programa. Nada más, eso. Luego de eso, dicho eso, pues hoy sabemos precisamente que luego de una semana de cesar el fuego, las fuerzas de defensa israelita, el FDI, anunció obviamente el reinicio de los combates en la franja de Gaza. Y alegadamente el gobierno de Israel dice que esto se debe a que Hamas comenzó a atacar el sur de Israel con misiles. Y esto complica muchísimo las cosas. ¿Por qué complica muchísimo las cosas? Bueno, porque por otro lado, Hamas dice que fue Israel quien comenzó el fuego, ¿no? Aquí nadie se pone de acuerdo, aquí nadie nunca es culpable, ¿no? La culpa es huérfana y aquí nadie va a admitir que fue quien comenzó el conflicto, no importa la evidencia o no importa lo que nadie sepa. Siempre va a haber esa negación y siempre van a estar acusando al otro, porque en una guerra, lamentablemente, son muy pocas las veces en que el enemigo está de acuerdo en algo. Lo único que está de acuerdo es de destruirse mutuamente. Pero dicho eso, que es importante seguir aquí, pues bueno, ocurre de que Hamas dice que Israel fue quien rompió este acuerdo momentáneo, que fue obviamente inicialmente por 4 días, se extendió hasta 7, que era el cese al fuego, que no fue una tregua, que no fue nada de esto, y que supuestamente el gobierno de Israel no estaba cumpliendo supuesta y alegadamente, ¿no?, con los acuerdos que habían para liberar más prisioneros de las cárceles en Israel, prisioneros relacionados con Hamas o con palestinos que de alguna forma u otra hayan sido acusados o enjuiciados por llevar a cabo operaciones de terroristas dentro de Israel o en contra de ciudadanos de Israel. Aclarado ese punto de lo que dice Hamas, lo que indica, por ejemplo, el alto mando israelita, es que Hamas no liberó a los niños y a las mujeres que se había comprometido para liberar en esta fecha. Me explico. Que no presentó a los rehenes que supuestamente iba a presentar, que lo que indicó en los pasados días fue que habían unos restos de una familia que habían muerto, padres, los hijos, y que alegadamente habían muerto por bombardeo de las fuerzas israelitas. Luego, hoy, despierta durmiente, surge nuevamente un reporte del FDI, de la Fuerza de Defensa de Israel, donde indican que 6 de los rehenes que están en cautiverio fueron asesinados a sangre fría por Hamas, como represalia directa al comienzo de las hostilidades en la franja de Gaza. Lo oyó, verifica la información. 6 de ellos alegadamente asesinados como parte, ¿no?, de esta locura de odio, ¿okay?, de rencor, de vendetta y de cualquier estupidez irracional, porque la fuerza bruta, porque el coraje no piensa, lo sabemos, ¿verdad? No mastica con las neuronas, no piensa. No importa quién sea, derecha, izquierda, la nación, el país, la religión o lo que aparezca por ahí, que someta obviamente a la violencia directa y a la muerte a sus semejantes, no importa quién sea, definitivamente no es racional. No es racional. Tenemos que salir de ese modelo, porque ese modelo es de autodestrucción. Y lo estamos heredando de los primates, específicamente de los más primitivos. Y seguimos siendo como trucutú. Y no despertamos conciencia planetaria y nos damos cuenta de hacia dónde vamos, ¿ok? Porque a dónde vamos no hay retorno, lo sabe, ¿verdad? No hay retorno. Y cada día que pasa, con el adelanto de la tecnología, desde la inteligencia artificial hasta un sinnúmero más de cosas que están ocurriendo en estos momentos, que están transformando la sociedad occidental y la sociedad oriental. Cuando digo sociedad oriental me refiero obviamente a Japón, me refiero a China, me refiero a ese otro hemisferio, donde todo este avance de tecnología está transformando las sociedades, la conducta colectiva, inclusive las relaciones interpersonales y todo. O sea, habiendo una transformación donde definitivamente cada vez nos desconectamos más unos de otros, elemental. O sea, cada vez hay menos empatía, menos conexión, menos colaboración, menos, ¿qué diría yo?, si decirle sentimiento o por lo menos identificación, como dije hace un momento con la empatía, entre los seres humanos, inclusive en una misma sociedad, en la misma familia o donde sea. Bueno, para no desviarme por ese mensaje social o ese mensaje emotivo, y entrando en los datos específicamente de la discusión de esta noche, bueno, la realidad es que la cosa está sumamente complicada, y para los más o menos 131 rehenes, que creo que es más o menos lo que dicen que queda, creo que son 130 según el estimado que hace la inteligencia israelita, secuestrados, pues son malas noticias que haya comenzado nuevamente el combate en la franja de Gaza, porque no hay entonces en estos momentos ninguna propuesta para que puedan ser liberados. De la misma manera,
se va a intensificar el fuego. Jamás, y esto está verificado por fuentes exteriores, está tirando decenas, inclusive cientos de misiles contra Israel. Y obviamente el sistema de defensa aérea, la cúpula de hierro, está nuevamente a todo, ¿no? a todo su potencial. Ahora, la pregunta es la siguiente. Hombre, toda esta ofensiva de Israel durante las pasadas semanas, este bombardeo y la destrucción, como diría yo, de forma sistemática que se ha tenido en la Franja de Gaza, y la ubicación de los túneles, los bunkers y líderes militares de Hamas, no pudieron neutralizar los lanzamisiles que tiene Hamas en la Franja de Gaza. No sé si me entendió, y lo voy a poner más simple. O sea, que todas estas semanas de guerra no han podido neutralizar ni eliminar el peligro de lanzar misiles y de poder bombardear a Israel desde la Franja de Gaza. Es una pregunta válida y que obviamente tiene que hacerse a todo el mundo. Y yo supongo que el alto mando militar de las fuerzas de defensa israelíes, e inclusive el Pentágono, y todo aquel que de alguna forma o manera esté relacionado con esta situación o que tiene interés primordial en lo que está ocurriendo allá en Israel y en Gaza, pues tiene que preguntarse. Entonces, ¿qué pasó con las operaciones de neutralización de sistemas de armas, que es lo que se estaba haciendo también? Porque dentro del programa de intervención o invasión y bombardeo que se hizo sobre la Franja de Gaza, uno de los objetivos era neutralizar, eliminar y destruir las fuentes de artillería, las fuentes de mortero y sobre todo los misiles. Entonces, ¿cómo explicamos ahora que están tirando unos cientos de misiles? Y que supuestamente, dice también, ¿no?, el ejército de Israel, que ellos están atacando alegadamente el lugar de donde están saliendo los misiles, que los están bombardeando. Hasta este momento han muerto más de 15.000 personas en la Franja de Gaza, lo sabía. Más de 15.000 personas. Claro, es difícil usted diferenciar un combatiente de Hamas de un civil. Vamos a hablar como es el calzón quitado y la gente entienda cómo se juega este juego, cómo se hace la trampa. ¿Por qué? Porque los militantes de Hamas, las milicias, no andan con uniforme. Ellos usan uniforme para la fotografía. Vamos a explicarle para que vea lo que es la propaganda política y la propaganda de todos estos grupos, tanto de la superpotencia como de pequeños países, inclusive pequeñas organizaciones terroristas, el que sea. Inclusive carteles como Jalisco Nueva Generación, o el que venga, que se uniforman con las máscaras, las armas automáticas, los vehículos blindados, y eso es para impresionar, ¿no? Eso es para crear miedo, sembrar pánico, ¿no? Es también un disuasivo que utilizan los países cuando tienen, por ejemplo, esas grandes marchas militares que yo he explicado aquí tantísimas veces, que la hace Corea del Norte, la hace Rusia, lo hace que sea, esos grandes desfiles. Es para eso, no es para nada más. Pero ¿qué ocurre? ¿Usted se cree que los milicianos de Hamas, los 20.000 o 30.000 que puedan tener en armas, diciendo que lleguen a ese número, un estimado, todos están uniformados con botas, cascos, fatiga de combate, bla, bla, bla? Hombre, ¿quién le dijo eso a usted? No, ellos pelean con el mejor camuflaje del mundo. El mejor camuflaje del mundo es la ropa de civil. Es la ropa de civil, ¿lo entendió? La ropa común. Yo tengo una camisa negra, pero yo no me voy para ir a una guerra, por ejemplo, si estuviéramos aquí en una guerra asimétrica en Puerto Rico, y tuviéramos, que sería un combate urbano, usted no se va a poner ropa de fatiga, ni se va a vestir de negro completo, por amor a Dios, boludo. Entonces usted es un blanco movible, usted es un blanco detectable, usted se viste como la gente, para pasar entre los demás. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, lo que sí sabe la inteligencia, no solamente israelita, la inteligencia de todo el mundo, de todos los países, inclusive los rusos y los chinos lo saben de más, todo el mundo lo sabe. Es que no usan ropa militar, es que si obviamente hay bajas y matan de sus propios milicianos, recogen las armas que se puedan y se dejan los cuerpos regados. Y dicen, ay bendito, mataron todos esos pobres civiles y eran combatientes, lo sabía. Bueno, hay que hablar como es, le gusta el que no. Esas son estrategias de guerra, y específicamente en guerra asimétrica. En guerra, por ejemplo, en grupos reductos como sería una guerra de guerrilla o resistencia, o la que fueran que se esté haciendo en estos momentos, que es la guerra de topos, pues estas cosas suceden, ¿ok? Bueno, dicho todo eso, y hablando obviamente sobre la cantidad de muertos que ha sido enorme allá en esa región, hay que también señalar lo que está pasando en Cisjordania, y lo vuelvo a decir por enésima vez, y lo había mencionado empezando en voz alta, y lo dije en las otras semanas. En Cisjordania sigue la violencia rampante, es decir,
Los colonos israelitas matando palestinos allí a sangre fría. Videos no hay uno ni dos, y no son videos hechos por inteligencia artificial, por un chat de esto, ni tampoco son videos de propaganda. Hay gente en el lugar y allí mismo ametrallan gente en la misma calle, y no son militares ni policías, son colonos que han invadido territorios palestinos en Cisjordania. Esa es la verdad. Mastique con las neuronas. Por otro lado, también hay las fuerzas militares de Israel, obviamente se han puesto, ¿qué diría yo?, más estrictas en aquella región. La represión aumentó porque ha habido más protestas, y hasta este momento, desde que comenzó todo este conflicto, han muerto 240 palestinos en Cisjordania. En Cisjordania, que no tiene que ver, que está bien lejos de la Franja de Gaza. Digo, Israel no es muy grande, pero bueno, la Franja de Gaza, recuerden que son como 25 millas más o menos, una cosa chiquita, ¿no? Y como 3 o 4 millas de ancho. Es una franja, por eso se llama franja, obviamente. Pero bueno, Cisjordania, eso es lo que hay. Hay sobre 2.000 arrestados. De los 2.000 arrestados que la autoridad, por ejemplo, de la Fuerza de Defensa Israelita, el FDI, ha llevado a la cárcel, ha detenido, se asume que la mitad de estos 2.000, 1.000 de ellos, son simpatizantes de Hamas, simpatizan con Hamas, y que obviamente están presos. Los otros 1.000, pues por diferentes razones, por tirar un molotov, una pedrada, qué sé yo, por escupir un soldado, lo que sea. Por lo que sea te van a detener y te van a parar allí. Eso, los que conocemos la región del Oriente Medio, hemos estado por ahí, sabemos que es así, nada más como el testigo. Por lo que sea se te detiene, por sospecha. Ya eso de derechos humanos, derechos civiles, ¿quién le dijo dónde, cuándo y cómo? No. Usted tiene cara, qué sé yo, de Mustafa, y se ve raro, y tiene la barba muy larga. Vente para acá, papito. Que estaba corriendo por esa calle. ¿Por qué está corriendo? Hombre, si no ha hecho nada malo, no tiene por qué correr. ¿No? Que si usted no corre allí lo matan, como están las balas sueltas, inclusive en Cisjordania, elemental. Pues bueno, todas estas cosas están sucediendo en estos momentos allí. Y las bajas son terribles. Vamos a estar viendo, ¿no?, muertes continuamente de niños, de mujeres, de ancianos. En la guerra, obviamente, una bomba no discrimina. El que dispara, pues más o menos sabe dónde va a caer. Si se desvía o si cae en un lugar donde lamentablemente había niños y no se sabía, los vas a matar. O si lo sabías y no te importó, pues se supone que es un crimen de guerra, y se supone que se responda después, y que aparezca, luego que termine la guerra, una comisión internacional, disque de las Naciones Unidas, que hace una investigación, que se envían diferentes investigadores de diferentes partes del mundo, de diferentes países, y hacen un registro completo a ver qué encuentran. En los últimos años no ha habido gran cosa con eso, en los diferentes conflictos que se han llevado. El último conflicto que hubo tal vez sentencia y que hubo, pues, ¿qué diría yo?, una reacción real de detener a la gente culpable, fue el de Yugoslavia, Bosnia, Herzegovina, toda esa cuestión, Montenegro. Cuando en los años 90 hubo aquella guerra en Yugoslavia, aquella guerra civil, aquella guerra fratricida, aquella guerra de exterminio, ¿no?, de genocidio. Luego hubo juicios y se llevó a muchísima gente a la cárcel, otros fueron condenados a muerte, etcétera, etcétera. Pero luego de eso, usted busca ver cuántos juicios internacionales se han hecho por crímenes de guerra, por asesinato masivo, genocidio en el mundo. Aquí hay que darle rápido a eso y buscar, obviamente, la información interesante en todo esto. Es complicado, pero esto es lo que está viviendo el mundo ahora. O sea, yo no estoy hablando aquí de conspiraciones, de la paja mental, ni estamos hablando de las cosas que son. Este canal nuestro en YouTube, como mi página, se distingue por hablar las cosas que hay, donde hay evidencia, no especular, a ver tal vez quién sabe cuándo fue o quién no se le ocurrió. Ese tipo de cosas, pues muy bien, déjela para cuando esté almorzando, o esté en una mesa hablando con amigos, en la barra, donde sea. Bueno, dicho eso, bueno, ¿qué más hay con esta cuestión? Obviamente, se está pidiendo que se sigan haciendo investigaciones sobre la cuestión del día 7, de eso vamos a hablar en un momento, el ataque de Hamas y la violación de la frontera de los Estados Unidos. Se le va a referir no solamente que debe haber responsabilidad del Shin Bet, o como debe haber responsabilidad del Mossad, y cómo pues se está esperando que termine todo el conflicto para supuestamente y alegadamente entonces hay una comisión dentro de Israel que pueda no buscar a Hamas o condenar gente a Hamas, sino buscar dentro de su gobierno y su milicia y su organización de seguridad quién estaba, quién falló, quién fue mediocre, quién fue, qué sé yo, quién no le dio importancia a algo, quién fue que tal vez no intervino cuando tenía que intervenir, quién son los supervisores que fallaron, etcétera. Todo ese tipo de cosas, que en su momento tendrá inclusive un juicio militar en Israel. Se supone, ¿ok? Bueno, dicho todo eso, vamos a otras cositas más que hay, que no habla precisamente de la Franja de Gaza y de lo que está pasando en el conflicto de Israel, porque hay tantas cosas que nos ponen a pensar más allá de lo aparente. Bueno,
Obviamente, como efecto colateral a todo esto que está pasando allá en el Oriente Medio, el turismo se ha ido por el piso. El turismo, lógicamente, no es el mejor momento para que nadie esté pensando ir a ver las grandes pirámides de Giza allá en Egipto, o navegar por el Nilo, ¿verdad? O ir a ver Petra allá en Jordania, ni nada de esto, y menos ir a Jerusalén. Nadie, por quien sea, tiene eso en sus planes. Lógicamente, el alto riesgo es enorme, ¿no? Por ende, los diferentes ministros de turismo de estos países, de Israel, de Egipto, de Jordania, ¿no? Por mencionar algunos de los que están implicados en todo este problema que está pasando allí por la cuestión de gas, inclusive el Líbano, han indicado de que el turismo se cayó, se estrelló. Lógico, ¿no? No, van a tener gente allí en primera fila a ver cómo caen las bombas. El turismo se cayó. Tienen un grave problema estos cuatro países específicamente, como he dicho, Israel, Jordania, Egipto, Líbano, estos cuatro países. El Líbano porque definitivamente hay tres frentes de batalla, o tres frentes de violencia o neurálgicos dentro de lo que es la seguridad de las fuerzas israelitas y de su gobierno, lógicamente su país. El primero es Gaza, el segundo la frontera con el Líbano, por Hezbollah, y el tercero es Cisjordania. Ese es el tercer frente que hay activo allá en Israel, Cisjordania. Así que todo esto pues tiene obviamente al país prácticamente, ¿no?, bajo una alerta continua. No hay toque de queda, que yo haya entendido hasta ahora, no se ha dicho nada de eso, no hay ley marcial tampoco allá ni en Tel Aviv ni en ningún otro lugar que sepamos hasta este momento. Lo que hay es lógicamente esta guerra, que es una guerra desigual, porque hay que entenderlo, ¿no? La tecnología, el número de soldados, la capacidad de combate, etcétera, del ejército israelita es 1000 veces superior a la que pueda tener Hamás. Pero Hamás tiene a su favor el terreno y, como hemos dicho, todas las construcciones subterráneas que ha hecho, y esto se ha discutido hasta la saciedad, no es nuevo, ya nadie, pues, obviamente, a no ser que aparezca una nota más importante todavía, pues, no hay que darle vuelta a la noria a lo mismo. Así que, definitivamente, aparte de la guerra, la posibilidad de que haya un acto terrorista, es decir, que haya un ataque terrorista contra grupos occidentales o de turistas que puedan ir a cualquiera de estos países. Así que para evitar ataques terroristas o pueden haber secuelas de lo que está ocurriendo en esta guerra, recuerde también que los hutíes están en pie de guerra contra Israel, y aunque están distantes, ¿no?, la distancia es bastante considerable, aún así han estado tratando de atacar puntos en Israel, han disparado, lo hemos hablado muchas veces, lo sabemos, han intervenido inclusive con barcos que van por sus costas, han secuestrado barcos que han tenido algún tipo de relación con Israel o con el comercio con Israel, etcétera. Así que la situación en el Oriente Medio no es para que nadie vaya a meter las narices ni ponerse, qué sé yo, allí a tomarse selfie. Es cuestión de que no es una región para que nadie vaya a visitar en estos momentos. Dicho eso, ¿no?, hay otra cosa que también es interesante y sale publicado en el periódico Wall Street Journal, donde habla de los servicios de inteligencia israelíes, y que esto es una nota interesante porque este ha sido el modus operandi del Mossad, ¿no? Por ejemplo, Benjamin Netanyahu, la pasada semana, dio órdenes al Mossad de que localizaran donde quiera que estén, ¿a quién?, a los altos miembros de la cúpula de poder política de Hamás. ¿Y que haga con ellos qué? Que le hagan un chiste, ¿no? Que les ayuden, qué sé yo, a comer unas costaletas, ¿no? Que los maten, los eliminen. O sea, aquí es a todas, ¿no? Vida o muerte. La orden de Netanyahu al Mossad es eliminar completamente a la cúpula de poder de Hamás donde quiera que estén. No importa el país, no importa sea China, Rusia, Estados Unidos, qué sé yo, la India, donde quiera que haya alguien de la cúpula de Hamás, el Mossad lo va a eliminar. Las órdenes que ha dado el primer ministro Netanyahu, ¿no?, Benjamin Netanyahu. Así que por ahí va la cosa. Pero no solamente eso, también otro alto oficial, ¿no?, el ministro de la Defensa, Yoav Gallant, ha dicho que todas estas personas están marcadas, todas están marcadas con muerte. Todas han sido ya puestos, ¿no?, como tarjetas, como target, que van a ser eliminados. Lo ha dicho ahora también el ministro de la Defensa. Así que esa es una de las misiones prioritarias que tiene el Mossad. Obviamente, cuando usted hace este tipo de declaración pública, tal vez lo que quiere es tal vez crear terror o miedo, ¿no?, en el alto mando político. Obviamente una operación secreta de esta índole usted no la anuncia, lógico, boludo, usted no se lo dice a nadie. Estas son cosas que definitivamente son de máximo secreto y que son clandestinas. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente: Israel no olvida, y el Mossad va a hacer lo que tiene que hacer, y lo ha hecho no una vez, ni 10, lo ha hecho cientos de veces en cualquier parte del planeta donde ha eliminado gente, ¿ok?
aparte de esta orden que se ha dado para eliminar, y como ha dicho precisamente el ministro de Defensa, Yoav Gallant, esto es una lucha mundial. Es decir, esta lucha mundial nosotros vamos a eliminar, según dicen ellos, y lo cito, a los terroristas que hay en la Franja de Gaza, los vamos a eliminar a todos, y a los que están viajando en avión, a los que están en yate y donde quiera que estén, a esos también los vamos a limpiar. Así que la cosa es una guerra sin fronteras. Y en el mundo de la inteligencia, en el mundo de la secretividad, en este tipo, ¿no?, de operaciones, no hay fronteras. Definitivamente se buscan los blancos y se eliminan, se neutralizan donde quiera que sea. Para eso son los servicios especiales de inteligencia. Y es lamentable, es el juego de la decepción, es el juego del terror. Pero también hay otro artículo que trae el New York Times, que es algo que yo hablé anteriormente, que lo hemos discutido, que tiene que ver con la información que se ha relatado ahora, el documento que ha publicado el New York Times de 40 páginas, donde habla precisamente de que el alto mando de Israel sabía de que Hamas se estaba preparando para un ataque grande a la frontera, ¿no?, un ataque directo al territorio israelita, y que esto lo sabían hace más de un año, y que aunque lo sabían hace más de un año, los analistas de inteligencia y los militares de Israel creían que era demasiado complicado y muy grande para que las milicias de Hamas pudieran obviamente llevar a cabo este tipo de operación, y descartaron, y esto es imposible, descartaron. ¿Pero qué pasó? Bueno, no solamente lo sabían hace más de un año y pico atrás, no solamente la inteligencia egipcia ya también les había dado notas una semana antes del ataque de que venía algo por ahí, sino que usted sabe muy bien, y lo publiqué en mi página, Andrew Albert Echarle, página oficial, que ya había reportes de los soldados que estaban a cargo precisamente de las áreas de vigilancia en Nahal Oz. Nahal Oz es la frontera, es una área de la frontera precisamente de Israel con la Franja de Gaza. Y en esta frontera, usted sabe que yo lo he explicado, hay cámaras, hay drones de vigilancia, cámaras que están continuamente 24/7, usted tiene sensores de movimiento, usted tiene ametralladoras automáticas por sensor que disparan, y olvídese lo demás, y tiene obviamente salones completos que están con todas estas pantallas donde están estas mujeres soldados. Estas mujeres soldados estuvieron por varios meses indicando de que estaban viendo a oficiales de la milicia de Hamas de alto rango reuniéndose con tropas, con grupos armados, precisamente a pocos metros de la muralla, y que habían maniobras. Inclusive exmiembros de la inteligencia militar de Israel también han hablado sobre esto específicamente, sobre qué hay con toda esta situación. Esto lo publicó, por ejemplo, el canal de televisión Canal 11, allá en Israel, y otros más. Había otros medios en Israel, y el New York Times por lo que hace es replicar esta información. Aquí es interesante porque, como dije, meses atrás estas mujeres, estos soldados israelitas habían dado este tipo de alerta. Los supervisores que ellas tenían en el lugar, el cuartel general de inteligencia que estaba con esto involucrado, ¿no?, el Shihad y todas las demás cosas que estaban aquí, no le dieron importancia en lo absoluto a ninguno de estos informes. No les interesó. Incluso amenazaron a una de ellas con llevarla a juicio militar si seguía insistiendo, dando reportes de que habían milicianos allá pegados al muro, a la frontera, de que había movimiento, de que venían vehículos, de que venían oficiales, que todo eso, que se olvidara de eso. Claro, aquí mucha gente piensa en una falsa bandera, en un 911 parte 2, muchas cosas acá en la cabeza que hay que probarlas, no es solo pensarlo. Si lo que usted pensara y yo pensara fuera de la vida, pues nosotros sabríamos todo lo que ocurre en el mundo, y cosa que no es así. Pero por lo menos lo que parece es la apariencia que da, debido obviamente a la dejadez con que se bregó esta situación. ¿Qué ocurre? Pues bueno, se dio el ataque, destruyeron las torretas, como yo dije, de las ametralladoras hace semanas atrás, destruyeron las cámaras, atacaron bases específicas como estaba en el plan original que ya sabía el gobierno israelita, tenía hace más de un año. Ocurrió prácticamente todo lo que ellos tenían en papel en los 40 documentos que hablaban de este ataque que estaba planeando Hamas. Todo eso ocurrió, todo eso ocurrió. Entraron obviamente a los cuarteles donde estaban los monitores de vigilancia, mataron a 15 de estas mujeres, secuestraron a 7 de ellas, y las 2 que sobrevivieron, que estuvieron ocultas debajo de los cadáveres de sus compañeras, son las que han declarado lo que pasó allí y la cantidad de reportes que ellas habían dado, y que hasta el día de hoy el alto mando de Israel no había dicho ni esta boca es mía, y no le había dicho a nadie nada de lo que había ocurrido precisamente allá en Nahal Oz. Cosa, ¿verdad? Interesante. Se complica más el panorama. Bueno, vamos a despertar durmientes. Aquí nadie sabe para quién trabaja realmente. ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? ¿Quién manipula? ¿No? ¿Quién controla? En la historia de la humanidad, y con esto terminamos el primer segmento para pasar con mi directo amigo el ingeniero Orlando Pla, en la historia de la humanidad de sus guerras, estas cosas han pasado muchísimas veces. Por eso hemos presentado conferencias hablando de diferentes falsas banderas que se han dado a través de los tiempos en diferentes conflictos.
sea Vietnam, sea la guerra hispanoamericana, sea donde sea el Álamo, todas estas cosas de alguna forma u otra han sido parte también de planes donde se sabía lo que iba a ocurrir, se permitía para tener entonces que una justificación para intervenir con una fuerza mayor y determinar y cambiar el curso de la historia, o las guerras, o provocarlas, o todo lo que esté implicado en esto. Queda muchísimo y aquí no daría tiempo para desglosarlo y poderlo explicar completamente, ¿ok? Pues bien, aquí el webmaster Carlos Figueroa da el corte para los amigos de YouTube. Esta es la primera parte que terminamos aquí de la otra realidad de hoy, 1 de diciembre. Pasamos ahora a la segunda parte en un momento, tan pronto me dé yo el buche de agua. Aquí, como he dicho, Carlos Figueroa da el corte y pasa a la segunda parte ahí en YouTube. Usted manténgase acá porque aquí nos mantenemos conectados acá en mi Facebook Live en Andrew Álvarez Chalón, página oficial. Un momentito, un poco de agua y entramos con Orlando.